Estamos ya grabando. Pues entonces estábamos viendo aquí a Celeste, a Diana, Eduardo Hernández. Vemos aquí a Esteban Gil, a Henry Leonardo, Iris, Jonathan, Diego, Luis Adrián, Delvin, María Fernanda, Martín, Pedro, Luis, Ronaldo. Bienvenidos todos, jóvenes. Bien, vamos entonces a iniciar nuestra clase de hoy. Voy a compartirles nuevamente un material y me paso a la... Bueno, entonces allí... Ya está. Perfecto. Creo que sí me ven bien, ¿verdad? Sí, profe, sí se ve. Correcto. Para que vean bien. Sí, profe. Gracias, muy bien. Ahora sí, les esté llegando la información bien. Correcto. Entonces vamos a entrar... Bueno, aquí dice unidad 2, pero estamos en 3, pero estamos en la 2. Es parte de la 2. La 3 va a ser equilibrio de cuerpos rígidos, que ya vemos parte de ello en esta. Aquí se da la fundamentación, y en el 3 ya estaremos viendo equilibrio de cuerpos rígidos, como son vigas, marcos, etc. Aquí está la fundamentación en el 2. Bueno. Tenemos entonces ya, estamos iniciando nuevo tema, que está en el 2, pero en el 3, perdón, pero era parte, ¿no? Por convenir, concluir en terminar con todo lo que era el equilibrio de la partícula, vectores de espacio, en espaciales, etcétera, en plano y espacio. Ahora vamos a entrar a un nuevo concepto, que son los efectos que producen las fuerzas. Ahora ya no es mover o mantenerse en equilibrio. Sí sigue siendo el tema de equilibrio, la estática, todo es equilibrio. Pero las condiciones o los efectos de las fuerzas, pues van cambiando según ahora su posición o cómo se coloquen. Bueno, por ejemplo, aquí desde este texto, que los efectos de las fuerzas dependen no solo de sus magnitudes y direcciones, sino también de los momentos que ejerce. Bueno, vamos a ver en un momentito más la definición de momento. Entonces aquí dice que el momento de una fuerza es una medida de su tendencia a causar giro. Así lo interpretamos textualmente. Y ahorita lo vamos a representar de manera gráfica. Los momentos causan el giro, por ejemplo, a las maquinarias como las manivelas de un barco, como también las manivelas de un barco de vela, por ejemplo. Las ruedas de un vehículo, los cigüeñales, las turbinas, bueno. Pero nosotros lo vamos a ver desde una perspectiva de elementos estructurales. Esto va hacia la mecánica, la ingeniería mecánica, lo que acabo de mencionar. Nosotros lo vamos a ver para vigas, marcos y todo lo que construye el ingeniero civil. Dice, aún si la suma de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es nula, estas pueden ejercer lo que se llama momento. ¿Sí? Por ejemplo, momento que puede ser que se manifieste como un par o como un efecto, como dice, hacer girar un cuerpo. Si un cuerpo está en equilibrio, la suma de los momentos respecto a cualquier punto debido a las fuerzas externas y pares actuantes en él es igual a cero. Entonces también los momentos se deben igualar a cero para que estén en equilibrio. Entonces, antes de continuar su estudio del diagrama de cuerpo libre y del equilibrio, es necesario familiarizarse con los momentos y los pares. Entonces vemos que el concepto de sistemas equivalentes de fuerzas y momentos, y para ello también debemos dar un repaso a las herramientas matemáticas, como es los vectores, entre ellas los productos escalar y vectorial. Eso es lo que vamos hoy a empezar por allí. Sin duda ustedes ya saben del producto punto y producto cruz, pero ahora le vamos a dar un enfoque más aplicativo. Ya no quede nada más en una situación de teoría, de hacer una operación, sino ahora es para qué me sirve.
Entonces el producto, por ejemplo, producto punto de dos vectores A y B, recordarán que así se escribía como A punto B y se lee A punto B precisamente. Se define como el producto de las magnitudes de A y B y un coseno de un ángulo teta, como por ejemplo lo vemos aquí. Entre las orígenes o colas de los vectores. En forma de ecuación queda expresada como esta formulita. Es probable, o más seguro que sí la vieron en álgebra lineal o la están viendo. Bueno, aquí me está indicando que A punto B es igual a la magnitud de A por la magnitud de B coseno de T. Entonces aquí estas barritas me están indicando magnitud de cada vector. Bueno, esa es la expresión que la estamos denotando como 3,1. Para el producto punto eso es fundamental. Bueno, ahora nos vamos. ¿Qué ángulos puedo tomar? De 0 hasta 180 grados. Entonces el producto, este producto se llama con frecuencia producto escalar de vectores, puesto que el resultado es un escalar y no un vector. Este tipo de producto tiene las siguientes operaciones. Una ley conmutativa, que A punto B es igual a B punto A. Multiplicarlo por un escalar, ese producto punto que tengo aquí, por el escalar alfa. Y lo podemos ir factorizando como lo vemos aquí. O también aplica la ley distributiva. La suma de B más D por producto punto con A es igual a hacer A punto B más A punto D. Entonces se puede distribuir como lo acaba de indicar ahí la operación. Bueno, esas son las operaciones, las propiedades, pero vayamos a ver algo más allá del vector. Considerando dos vectores, por ejemplo, AB en forma vectorial cartesiana, que todos sabemos que es igual a XY más AYJ más acá, ese sería el vector A, y B como BXY más BYJ más BZK. Entonces el producto punto entre estos dos vectores lo hacemos con la operación ya indicada, pero hay que ver a las propiedades. Aparecieron aquí estos vectores IJK, y entonces sabemos que I punto I nos va a dar la unidad, I punto J nos va a dar 0, J punto J nos va a dar 1, I punto K 0, y K punto K va a ser 1 y K punto J. Entonces vemos que unos nos dan ceros, y entonces cuando es por sí mismo el vector, aquí lo observamos, su producto punto nos va a dar siempre la unidad, y vamos a usarlo, o ya lo usamos, cuando vimos equilibrio precisamente en el sistema de ecuaciones, o la resultante de un conjunto de vectores. Por ahí apareció esta propiedad. ¿Cómo se ejecuta? Pues AX, que son las componentes del vector A X, A Y, A Z, sus respectivos vectores unitarios. Y B es BX, BY, sí, y BZ, con sus respectivos vectores unitarios. Aquí nos indican que tenemos que hacer, pues uno por uno. Por ejemplo, AX con BX, y luego hacemos I punto I, aquí aparece. AX con BY, AX ahora multiplica BY, aquí está, y luego el producto punto de I punto J. AX con BZ, que tenemos aquí, I punto K. Y así sucesivamente. Ya ustedes lo van leyendo y encontrar resultado. ¿Pero qué está sucediendo aquí? I punto I, ya vimos hace un momento que es 1. Me quedará AX por BX nada más, es un escalar, porque este se volvió la unidad. Y punto J, ¿qué sucede? Si vemos ahí arriba, se vuelve 0. Este término desaparece. Y punto K, si vemos ahí arriba, es 0 también, nada más nos queda el primero. En el siguiente, cuando se hizo la operación ahora de AY con BX, J punto I, ¿qué nos dio? 0.
Luego otra vez AY con BY, aquí sí, J.J. Y luego AY con BZ, está AY con J.K. ¿Qué nos da esto? 0. Ahí seguimos con el siguiente. AZ con BX, aquí está, K.I. Luego AZ con BY, que es el siguiente, ¿no? AZ con BY y K.J. Y el último, AZ con BZ, está K.K. De tal manera que, ¿quiénes nos quedan nada más? Donde aparezca I.I, donde aparezca J.J y donde aparezca K.K. ¿Quiénes quedaron entonces? Estos. AX con BX, aquí está. El siguiente, aquí, AY con BY, aquí está. Aquí es AY con BY, aquí hay un error. Vamos a corregir, ahí está. Y por último de AZ con BZ, que debe ser K con K. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué es esto? Entonces, donde aparezca el producto punto de los vectores unitarios, así punto, así como se vio aquí, esos son los que van a quedar nada más al final. Y eso es entonces el producto punto, que es un escalar. ¿Por qué? Porque ya los vectores unitarios se han vuelto la unidad. Eso es lo que nos decía la nota de arriba. El producto punto es un escalar. Bueno, eso sería cómo se opera el producto punto de dos o más vectores. Ahora, ¿el para qué me sirve? Bueno, aplicaciones del producto punto. El producto punto tiene dos aplicaciones en mecánica. Bueno, tiene muchas, pero como muy fundamentales. Uno, permite calcular el ángulo entre dos vectores o líneas de intersección. Por ejemplo, tenemos aquí dos vectores cartesianos y hay un ángulo entre ellos. Si hay un ángulo entre ellos, pues usamos la formulita que habíamos puesto hace un ratito y vemos que teta es coseno inverso de el producto punto, que está A punto B entre la magnitud de A por la magnitud de B, de esta operación. Entonces aquí está ya aplicándose ese producto punto. Y se quedó en que el ángulo teta puede ser mayor de 0, pero menor o igual hasta 180 grados. ¿Para qué me sirve? Bueno, sin necesidad de calcular el ángulo. Si A punto B es mayor que 0, entonces el ángulo entre A y B va a ser agudo, es decir, menor de 90 grados. A punto B es menor que 0, entonces el ángulo entre A y B va a ser obtuso, mayor de 90 grados. Y si A punto B es 0, entonces el ángulo entre A y B es ángulo recto, o sea, 90 grados. Se trata de vectores perpendiculares, ¿sí? Siempre y cuando tenga igual a 0. Entonces es una propiedad que puedo saberlo simplemente cuánto me dio aquí en este numerador. Si me dio mayor que 0, ángulo agudo, menor que 0 este producto, obtuso, y si me dio 0, un ángulo recto entre los vectores. Bueno, y así tenemos muchas aplicaciones para este tipo de producto. Hay componentes, por ejemplo, de un vector que es paralela y perpendicular a una línea. Por ejemplo, aquí, aquí hay un vector A que tiene componentes perpendicular a este eje AA. Bueno, entonces la componente de un vector A paralelo o colineal a la línea AA, o sea, esta, se define por esta A paralela. Esto, las dos rayitas nos están diciendo que es un paralelismo, donde A paralela es igual a A coseno de T. Es decir, aquí estamos proyectando hacia acá.
Esta componente también es conocida como la proyección de A sobre la línea, proyección de aquí. Hagamos de cuenta que aquí pusiéramos una luz, ¿qué haría? Una sombra hasta aquí. Puesto que se forma un ángulo recto en la figura, es decir, aquí, este de aquí. Si la dirección de la línea se especifica por el vector unitario, aquí hay un vector unitario, entonces, puesto que U es igual a 1, se puede determinar esa A paralela directamente del producto punto. Entonces ahí aplicamos también el producto punto. ¿Cómo? A paralela va a ser igual a coseno de teta, o bien el vector A punto vector unitario. Acuérdense que A punto, tanto A como U son vectores, pero el producto punto quedamos que nos da un escalar, y por eso aquí vemos que A coseno de teta es igual a este producto punto. Y eso nos permite calcular entonces, por ejemplo, la A, si es paralela, y la A perpendicular, o sea, entre esta es paralela, digamos, a esta dirección, al eje AA, y esta sería la perpendicular a ese mismo eje. Y pues aquí sus operaciones para poderlos obtener. Bien, si el resultado es positivo, entonces A tiene un sentido direccional igual que el de U. Si A entonces paralela es negativa, entonces tiene un sentido opuesto al de U, siempre y cuando U pues lo estamos dirigiendo hacia la derecha. Y A paralela puede representarse como un vector, por tanto, esta también, A es igual a A coseno de teta. Paralela al vector A. Entonces aquí también es de manera vectorial. Y aquí entonces, ¿qué tenemos que hacer? A punto U que nos da un escalar, pero como otra vez está multiplicado por un vector, entonces este escalar que dijimos que teníamos por A punto U se vuelve vector otra vez. ¿Sí? Entonces, esta es la forma vectorial de A paralela. Son formulitas que podemos usar en las operaciones que... Entonces, si me facilita hacer esta operación, la tomo. Que se me facilita más esta, igual también. Son equivalencias. No cambian. Muy bien. De la misma figura, pues, se observa que la componente que es perpendicular a la línea A puede también obtenerse de la forma siguiente, puesto que A es igual a A paralela más A transversal, es decir, esto que acabamos de expresar sería la A paralela, ¿sí? Más A transversal que me da A. O si quiero encontrar, por ejemplo, esta, entonces sería, digamos, esta A más esta componente de aquí, me va a dar esto. Es decir, sumados, esta con esta. Me va a dar esta que es la perpendicular. Pero generalmente es esta componente más esta componente me genera el vector A. Tal como lo hemos hecho ya en los vectores cartesianos. Entonces aquí está A, en este caso A perpendicular es igual a A, es decir, trabajándolo algebraicamente. Entonces va a ser A menos la A paralela. Entonces existen pues estas dos maneras de obtener esta A transversal. La primera va a ser calculada, calculando teta del producto punto, donde teta es igual a coseno de este vector A punto A entre la magnitud de A. Aquí no afecta el vector unitario, ¿por qué? Porque tiene unidad 1. Y este vector
la magnitud, o sea, de un vector dividido entre su propia magnitud, nos va a dar también un vector unitario. Y el producto o punto de dos vectores unitarios, pues nos va a dar también un vector. Bueno, entonces, y después ese A transversal es igual a A seno de teta también. Son las dos maneras en que las podemos calcular. Bueno, eso es hablando de componentes transversal y paralela de un vector A. Apliquemos el vector, perdón, el producto punto. Por ejemplo, aquí dice, bueno, en este caso se forma, pues, ¿cómo puedo obtener el vector transversal? Más sacándole raíz a estas dos componentes. Y bueno, eso sería en cuanto a los vectores, las componentes paralela y transversal de un vector. Vayamos a la aplicación del producto punto. El poste de la figura 3 está apoyado por dos cuerdas, AB y AC. AB, AC. Bien, determinar el ángulo que forman las dos cuerdas con respecto al punto A. Bien, aquí está. Punto A, quiere decir que aquí debe haber un ángulo. Pero vean, es un ángulo que está en el espacio. Si fuera en el plano, pues eso no tendría mucha relevancia. Pero si lo queremos trabajar tal como lo hemos hecho en trigonometría, en el plano, vamos a tener cierta dificultad para poderlo resolver este problema. Sin embargo, usando el producto punto es algo tan sencillo, y como ya sabemos su fórmula y todo lo que ya comentamos. Bueno, si denotamos a los vectores como A, lo que hicimos, el vector de posición, estamos llamando a el otro lo estamos llamando, perdón, aquí sería A, el que tenemos aquí, está aquí, el B, ¿sí? Debe ser AB y AC. Bueno, entonces podría ser AB. Y vemos entonces que vamos, aquí pues podemos revisar rápidamente. Observamos que para X está avanzando 2 unidades positivas, aquí está X. Mientras que aquí tiene un X, 0. Entonces 2 menos 0 es igual a ese 2. Luego, respecto de Y, ¿para dónde avanza? Negativo. ¿Cuánto? 1. Aquí está. Respecto de Y, ¿cuánto tiene este punto? 0. Y nos vamos para la otra. 0 menos 5. Es decir, aquí tiene 0 en Z, aquí tiene 5. Pero como es 0 flecha menos origen, 0 menos 5. Ahí está. Entonces, significa pues que el vector está avanzando en este sentido. Así como lo tenemos aquí. Hacemos operaciones y vemos que aquí es 2, aquí queda 1 negativo, aquí queda 5 negativo. Son sus componentes de este vector. AB. Aquí le estamos llamando B, bueno, pero es AB, tendría que ser esta otra, veamos, ¿sí? Sería C entonces. Vemos que respecto de X, ¿cuánto se fue hacia la parte negativa? Negativo 2. ¿Cuánto tiene aquí en el origen este vector? 0. En Y, ¿cuánto avanzó para acá? 3. ¿Cuánto tiene en Y aquí? 0. Luego, K. Otra vez, ¿cuánto tenemos aquí? 0. ¿Cuánto sube este punto? 5. Pero como es coordenada de C menos la de A, por eso es menos 5. ¿Para qué? Para que el vector esté en este sentido. Avanzando en Z, negativo. Avanzando en X, negativo. Avanzando en Y, positivo. Y es lo que está resultando aquí. En X, negativo, 2. En Y, 3, positivo, este avance. En
Aquí es K, aquí hay algunos errorcitos. Debe ser K. Vamos a corregir. Vamos. Aquí está. Para que no haya confusión allí. Ahora sí que al pasarlo se me movieron algunos vectores. Bueno. Entonces aquí sería AB, si necesariamente, perdón, aquí sería, habíamos dicho que era AB, que va hacia B. Aquí más bien. Esto es AB. Quedó AB. Aquí debe ser AC. Realmente quedó como AC. Muy bien. Tenemos las componentes de los dos vectores. Nos dicen que hay que aplicar producto punto. ¿Cómo se hizo? Las componentes de AC con las de AB. ¿Sí? Menos por más. Aquí están. Aquí. 2 por menos 2. O sea, este con este. Eso es lo que nos quedó cuando hicimos el producto punto. Siguiente. Menos 1 por 3. Aquí está. Y como estamos haciendo j.j, estamos ya omitiendo aquí los vectores. Ya se volvieron a unidad. Por último, menos 5 con aquí, con menos 5 de AC. Aquí están. K.K se vuelve la unidad. Hacemos operaciones de esto, 2 por 2 sería 4 y 3 serían 4 y 3 serían 7. A ver, ¿qué tenemos aquí? Este es negativo, negativo, este es positivo. Y de ahí esto se redujo pues a 18 positivo, mayor que 0. ¿Qué se dijo cuando A.B era mayor que 0? Que el ángulo tenía que ser agudo. Veamos en este caso. ¿Cómo puedo obtener qué necesitaba? La magnitud de ese vector. Ya lo tenemos aquí. Luego necesitamos la magnitud de A y la magnitud de B. ¿Está? Es decir, la de AB. Y esta debe ser la magnitud de AC. Aquí vamos a ver si lo podemos incluir. Aquí debe ser magnitud de AB. Eso. Y magnitud de A de AC. Aquí debe ser. Entonces, aplicando la ecuación que ya vimos antes, se decía que era el producto punto entre la magnitud de los mismos vectores. Raíz de 29, raíz de 38. Hacemos operaciones y resulta que este ángulo es de 57,16. Resultó cierto el producto punto cuando este me da menor que 0, va a ser agudo, menor de 90 grados. Entonces, como se indicó pues hace un rato anteriormente, nos dio 0. Entonces el ángulo entre estos vectores es agudo, como se puede observar. Bueno. Por lo tanto, ya quedó demostrado. Para esto nos sirve. Lo pueden intentar, pero estoy seguro que les va a costar mucho y con el riesgo de equivocarnos. Mientras que esta herramienta nos hace que un ángulo lo podamos obtener de una manera muy sencilla, a diferencia de cuando estamos en el plano, pues sí, toda la geometría plana pues, es la que nos va a sacar de los apuros. Pero cuando estamos en el espacio, mejor usemos vectores. Y eso nos va a dar resultados mucho más fáciles. Bien, entonces ahí quedó una parte de cómo una de las cosas para lo que lo podemos utilizar. Vamos a ver, dice que aquí los vectores, ahí va de la figura que tenemos aquí.
tiene las coordenadas indicadas, determinar el valor de la coordenada z del vector b, de modo que estos vectores sean ortogonales, es decir, tengan un ángulo θ de 90 grados. Allí viene ya un poquito más, porque generalmente nos da las componentes de A, las de B, y bueno, hacemos operaciones sumamente sencillas, pero ahora hay que repensar un poquito este problema, porque una coordenada no me las dan. Desde luego que no nada más una, podemos, no, que no esté definida numéricamente, puede ser más. Pero bueno, empecemos con algo muy sencillo. Entonces aquí nos vamos por el producto punto, indicamos aquí ya las coordenadas, sería 2 y 2j y menos 5k. Para el vector A, ¿dónde están? Aquí está A. Aquí está la figura. 2, 2, menos 5. Coordenadas de B, 2, 3, pero no conocemos Z. Perfecto, hacemos el producto punto. Aquí está. Sería 2 por 2 de este. Aquí está. 2 por 3 del este. Y menos 5 por Z, aquí está. Nos quedó entonces A punto B como 4 más 6 menos 5Z. O sea, 4 y 6 serían 10 menos 5Z. Aquí está, todavía. Entonces tenemos una ecuación, pero dice de modo que estos vectores sean ortogonales. ¿Qué se decía para que los vectores sean ortogonales? Que el producto punto sea igual a 0. Es decir, esta ecuación que me resultó, lo debo igualar a 0. Y eso nos permite inmediatamente encontrar Z. De tal manera que Z debe ser igual a 2. Entonces, este resultado lo podemos comprobar fácilmente aplicando la ecuación de producto punto. Y pues les tiene que dar un ángulo de 90 grados. Quiere decir que aquí, si le doy este valor Z igual a 2, estamos seguros de que este vector con este vector son perpendiculares. Bueno, ¿para qué me puede servir? Dirán, bueno, pero eso ¿para qué? Vamos a suponer que tenemos un elemento en esta dirección, ya definido su punto, y en el espacio. Nos dijeran, ¿saben qué? Ahora necesito un elemento que sea perpendicular a este también en el espacio. Y cuento nada más todos, y por dónde debe pasar entonces ese vector. Aplicamos este producto punto e inmediatamente tenemos por dónde debe pasar el otro elemento. De tal manera que en el espacio aquí hayan 90 grados. Ese puede ser uno de los casos que pudieran encontrarse en la práctica. ¿Y cómo resolverlo? Pues haciéndolo de una manera tan sencilla como la que acabamos de hacer. Muy bien. Entonces, eso sería ya para buscarle de qué modo poder resolver determinados problemas. Bueno, de una manera breve fue un recordatorio del producto punto. Nos vamos con la otra herramienta que es la que más vamos a estar usando a partir de ahora con este nuevo tema. Entonces tenemos que el momento de una fuerza se establece en forma más general utilizando vectores cartesianos. Por esta razón es necesario ampliar nuestro conocimiento de la álgebra vectorial para realizar la multiplicación de vectores mediante este producto cruz. Bueno, por allí recordarán, estas figuritas son muy comunes cuando estamos viendo este tipo de producto. Entonces el producto en este caso de los vectores A y B, son los que tenemos allí, da como un resultado, ¿qué cosa? Un tercer vector C, en la forma como se indica en la figura. En este caso 3,6 sería esto, ¿no? Entonces el producto cruz de A, cruz B, me va a generar un tercer vector C. Esto es lo que tenemos aquí. ¿Cómo obtengo la magnitud del B? Ese vector C se define como el producto de las magnitudes A y B. Ahora es seno del ángulo θ entre
sus colas. O sea, teta también debe ser mayor o igual a 0 y menor o igual a 180. Entonces, esto me permite decir que C es igual a la magnitud de A con la magnitud de B por el seno del ángulo. Entonces, aquí se observa que está. ¿Cuánto vale C? El magnitud de A con magnitud de B por seno del T. Y aquí pues hay un vector que da dirección que le estamos llamando UDC. Ahora, este vector es perpendicular tanto a A y a B. Ahí está. Aquí se observa, aquí se está indicando que este vector es paralelo a este. Y este vector es paralelo a este. Aquí está indicado. Muy bien. Aquí se usa un principio, el principio de la mano derecha. Por ejemplo, aquí vemos que tenemos esta mano derecha y vemos que el pulgar apunta hacia arriba. Ese pulgar hacia arriba es lo que dijimos aquí, que es el vector C. Está indicando que si giro, así como el giro que están indicando aquí los dedos, así, entonces aquí hay un giro. Al girar así, y si estamos trabajando un tornillo de rosca derecha, avanzaría hacia arriba. Entonces, por eso se le llama así de tornillo de rosca derecha o el principio de la mano derecha. ¿Cómo puedo obtener C? Pues mediante ese producto A cruz B. Acuérdense que ahora sí, C, el producto de A cruz B me va a dar un tercer vector, C, como está indicado ahí en la figura. ¿Qué operaciones tiene este tipo de producto? A cruz B ahora no es igual a B cruz A. En tal caso, esto sí va a ser, es cierto, A cruz B es igual a menos, ahí sí le cambio, B cruz A. Eso sí. Por lo tanto, se tiene que A cruz B es igual a menos B cruz A, es igual al vector C. Es el que teníamos allí como vector hacia arriba. Multiplicación por un escalar. Pues aquí tenemos el producto A cruz B, que lo voy a multiplicar por ese escalar alfa. ¿Qué puedo hacer? Asociar alfa con el producto escalar alfa A cruz B. Como este me da este producto escalar, me da un vector por otro vector, pues tengo nuevamente un tercer vector. Puedo asociar de diferente manera. Dejo a A solo, cruz, con el producto alfa beta. Alfa y beta. Entonces, igual también este alfa lo puedo sacar y hacer el mismo producto que tengo aquí. Pero alfa puede estar en la izquierda o a la derecha. Eso nos va a modificar el resultado. ¿Por qué? Porque alfa es, en este caso, un escalar. Y esto es un vector. La ley distributiva, bueno, puedo distribuir de diferente manera. A cruz B más D, o sea, A más D, B más D me va a dar un vector. Ese vector multiplicado por A, el producto cruz. Puedo hacerlo de dos maneras. A cruz B y más A cruz B. Nos va a dar el mismo resultado. Es importante señalar que se debe mantener el orden correcto de los productos, pues porque no son conmutativos. ¿Sí? Ya se vio al principio. Que A cruz B es A B cruz A. Habría que cambiarle el signo para que pudiera ser igual. Bueno, vectores cartesianos. Para determinar el producto cruz de un par de vectores puede hacerse de la siguiente forma. Por ejemplo, para determinar I cruz J, es decir, I cruz J nos da esto, va a dar acá. La magnitud del vector, en este caso resultante, es 1 por 1 seno de 90 grados. ¿Por qué? Porque aquí hay 90 grados. Y luego, la magnitud, en este caso, sería I cruz J,
es lo que estamos efectuando, que es el vector hacia arriba. Entonces va a ser igual a, este tiene unidad 1, este y este. Entonces seno de 90 grados. Es igual a 1 por 1 y por 1 es igual a 1. Y su dirección se determina utilizando la regla de la mano derecha. ¿Cómo se muestra pues en esta figura? El vector resultante apunta en dirección más K, como lo observamos aquí. Por lo tanto, I cruz J es igual a 1K. Aquí está. I cruz J es igual a K, o 1K que le estamos poniendo aquí. De la misma forma, pues, se obtienen los demás vectores. I cruz J va a ser K. J cruz K va a ser I. K cruz I va a ser J. I cruz K menos J. J cruz I menos K. K cruz J menos I. I cruz I, aquí es donde I cruz I, 0. J cruz J, 0. K cruz K, K, 0. Acuérdense que en el producto punto, estos eran iguales a 1 y estos eran iguales a 0. Aquí se invierte, ¿sí? Pero hay que tener presente qué es, porque I cruz J me está dando K, no me está dando ni J ni I. J cruz K no da J ni K, da I. Y así. Bueno, una manera muy fácil de tener estos resultados, de ir, porque esto de memoria nos podemos equivocar. Y si no tenemos la tablita también a la vista, esta, pues vamos a estar dudando o no vamos a tener la certeza. ¿Cómo lo puedo obtener fácil? Coloquemos en este círculo a I, a J y a K. Y por ejemplo, si vamos con el orden, I cruz J, ¿sí? I cruz J está diciendo que voy a obtener K. Ahora, si voy al revés, J cruz K, estoy obteniendo I, ¿sí? Pero estamos girando en este sentido. K cruz I me va a dar J. Ahora cambiemos el sentido. I cruz K me va a dar menos J. K cruz J. Está K cruz J me va a dar menos ¿aquí es? A ver, aquí sería J cruz I me va a dar menos K. Ahora K cruz J sería aquí, me va a dar menos I. El primero era así, ahora el otro es así. Y ya lo que se dijo aquí, el producto cruz de los mismos vectores, todos me van a dar 0. Entonces, estos también hay que saber qué me va a dar a la hora que hago el producto de entre dos componentes de dos vectores. Bueno, entonces esta es una manera de obtenerlo fácilmente, la interpretación de qué es lo que me va a dar al operar esos vectores unitarios. Como por ejemplo, aquí pues hacía el comentario, no es conveniente aprenderlos de memoria. Para ello se puede utilizar la figura 310, o sea, esta que acabo de utilizar aquí, esta. Y con eso tenemos, donde quiera que estemos, no hay ninguna dificultad para obtener esos resultados, estos productos. Bien. Y esto pues nos llega de una manera rápida y sin equivocarnos, el principio de la mano derecha. Para ello únicamente se sigue el mismo sentido del reloj para obtener I, J y K positivos, y sentido contrario para obtener los negativos. Es lo que explicaba hace un momento, teniendo a la vista la figurita. La manera de aplicar el producto cruz utilizando vectores cartesianos es el siguiente. Tomemos a dos vectores A y B en forma vectorial ya cartesiana.
estos dos vectores. Si requiero de A cruz B, ponemos en el orden las componentes de A y luego las componentes de B. Acuérdense que cambia el orden, el resultado que nos daba con otro signo. Bueno, entonces colocamos tal como lo indica el producto. Primero A, luego B. Y luego procedemos a hacer las operaciones. AX con BX, aquí está. Y cruz Y, aquí está. AX con BY, aquí está. Luego sería I, cruz, J. Siguiente. AX, BZ, aquí está. Y cruz, K. ¿Qué me da entonces? Pues aquí vamos a encontrar que I cruz I, ¿qué nos daba, por ejemplo? Pues que aquí en la tablita que tenemos a la vista aquí, que I cruz I era 0, J cruz J 0 y K cruz K. Los que no son 0 hay que tener cuidado. I cruz J nos va a dar K. Entonces la operación que tenemos aquí es la que aquí está. Entonces este término es 0. Aquí sería I cruz J. ¿Qué me da I cruz J? Aquí está I cruz. ¿Dónde está? I cruz J. A ver, aquí está. Es el primerito. Me debe dar K. Es decir, este término, el segundo que tenemos aquí, este que es I cruz J debe ser K. Y así sucesivamente, AX con BZ. Pero I cruz K. Aquí está, aquí era I cruz, aquí debe ser I cruz J. ¿Qué me debe dar I cruz J? Me voy a la tablita y estamos, era I cruz K, ¿no? I cruz K va a ser menos J. Y así vamos en cada uno de los productos que se van efectuando. Es decir, I cruz I, 0. I cruz J, según aquí era K. I cruz K, menos J, según. Y así sucesivamente seguimos haciendo las operaciones y vamos revisando estas operaciones. J cruz I que me da, J cruz J que me da, J cruz K que me da, lo tenemos en esta tablita. Sustituimos. Bueno, al final tenemos situaciones como esta, de que AY con BZ, ¿dónde está AY con BZ? Por acá está AY, BZ. Aquí está. Esto me da un valor, digamos, un I. Y luego AZ con BY también me va a dar un I negativo. Y entonces estamos aprovechando pues esa, es decir, AY con BZ, el que tengo aquí, ¿sí? Aquí es J cruz K, y el AZ con BY aquí está, aquí cambia. Por eso uno es positivo y el otro es negativo. Aquí reordenamos los términos y se hace la suma. Dejamos primero, quiere decir que AY con BZ es I positivo. Es decir, AY con BZ a J cruz K que me da I. Mientras que AZ BY me da menos I. Entonces, aquí lo que hacemos es agrupamos lo que es negativo con lo que es positivo. Sacamos como factor el vector unitario y ya nos queda la parte escalar, una restando a la otra. Y en fin, así vamos
desarrollando los términos que nos va quedando finalmente en el producto punto. Bueno, vamos a poner el corriente. ¿Ok? Y así sucesivamente. Ya lo van repasando eso sin necesidad de pues, tener la tablita nada más a la vista. Esta que les decía. Porque vamos encontrando a la hora de ejecutar las operaciones. ¿Qué es lo que obtuve? K cruz I y cruz J va a ser K, etcétera. Aquí está ahí los tres. Uno es positivo, el K, y cruz J. Y aquí está J cruz I. A esto me refería hace un momento. Uno de ellos es negativo, el otro es positivo. Bueno, lo llevamos a donde lo estamos relacionando y les decía, sacamos como factor el I, que es lo que se hizo aquí. Y así seguimos. Aquí pues es también encontrar lo mismo otra vez, AX con BZ. AX con BZ, por ejemplo, aquí está X con BZ. ¿Con quién? Aquí el primero sería I cruz K. ¿Sí? Y donde aparezcan otra vez estos términos, pero con el orden otra vez del vector unitario, o es decir, el producto cruz entre los vectores, ¿qué les corresponde? Y así sucesivamente. Bueno, eso sería un camino un poquito paso a paso, interpretando el producto. Pero hay una herramienta. Dice que para disminuir la cantidad de operaciones y el riesgo de cometer errores, durante la solución de esta ecuación puede escribirse como un determinante. Esta herramienta matemática nos simplifica el problema, porque imagínense que tendríamos que hacer muchos productos cruz. Con este desarrollo nos y el riesgo de equivocarnos. Si me acuerdo bien del determinante, se simplifica. Entonces aquí tenemos dos vectores A cruz B, donde A tiene componentes a X, a Y y a Z. Lo que teníamos aquí, todo lo que tenemos aquí. Tenemos a X, a Y, Z. Y luego tendremos BX, BY, BZ. Es lo que estamos metiendo aquí. BX, BY, BZ. Bueno, nada más tomamos las partes escalares de cada vector. Y procedemos a resolver el determinante. Entonces sabemos que si voy a obtener, por ejemplo, I, es el que me interesa, los elementos de esta columna y de esta fila, los quito temporalmente. Y me queda este determinante más pequeñito. Claro, aquí le podemos llamar a 1,1, a 1,2, así como se está viendo aquí. A 1,1 pues sería esto, a 1,1, a 1,2, a 1,3, etcétera, ¿no? B1,1, etcétera. Bueno, esto es lo que estamos llamando los menores y empiezan a haber cofactores. Esto que tenemos aquí. Por ejemplo, ¿qué hacemos? En un determinante 2 por 2 vemos que es A1,1 con A2,2 menos A2,1 con A2,1 con A1,2 y los tenemos. ¿Qué es el producto de los elementos de la diagonal del determinante? Por lo tanto, si aumentamos a un determinante de 3 por 3, como ya vimos, metemos las componentes de A, las componentes escalares de B. Ahí están ya. ¿Y qué es lo que hacíamos hace un momento? AY con BZ, aquí está. Menos AZ con BY, esta diagonal. Por el cofactor I. Primero. Ahora nos vamos con el siguiente. Para J. Damos J y tenemos AX con BZ. Luego AZ con BX. Este cruce.
Y tenemos como cofactor el menos J. ¿Por qué? Menos J, porque este es más, el segundo es menos, el tercero es más. Y si es un determinante mayor que 3 por 3, seguiría esa sucesión. De un positivo, luego un negativo, otro positivo, un negativo, etcétera. Ahora nos vamos por la última columna, en primera fila. Elementos de K. Aquí está K, lo sacamos como factor. ¿Qué nos queda? Este determinante. Es AX con B de Y. AX, B, Y. Menos BX con AY. Y entonces tenemos las operaciones que me va dando con respecto a cada una de las componentes de este determinante. Son componentes de los vectores. Entonces, sumando los resultados y tomando en cuenta que el elemento J debe incluir el signo negativo, el que comentaba hace un momento, se obtiene la forma expandida de A cruz B, obtenida en este ejercicio 3-4. El anterior, este que les decía, este es hacerlo paso a paso. Tiene que coincidir este con el determinante. O sea, coinciden y están totalmente probados. Entonces, es la técnica de cómo resolver el producto cruz a través de una herramienta que en este caso es el determinante. Entonces, todos estos términos están allá, a tal como se hizo desarrollando los productos cruz, los tres. Bien. Esto, digamos que es la herramienta matemática. Ahora, ¿cómo lo voy a ocupar? Ya habíamos hablado del momento, pero de una manera verbal. Ahora lo vamos a interpretar y como por ejemplo vemos aquí. Por ejemplo, un fontanero, ¿qué le interesa? Que este tubo gire para aflojar, por ejemplo, una tubería que estuviera dañada o para instalarlo. Una de dos. Que agarra una llave, como en este caso es una llave Stils. Aplica aquí su fuerza. Si esta fuerza lo estuviera aplicando aquí, ¿giraría el tubo? No, porque no tiene distancia. Entre más distancia tenga, la fuerza que va a aplicar aquí esta mano va a ser menor. Entre menos distancia le va a costar más, o sea, tiene que aplicar más fuerza. ¿Qué es lo que está buscando? Que el tubo gire, así como lo tenemos en esta flecha curvada. Así giraría, siempre y cuando estamos hablando de un tornillo o tubería de rosca de hecho. Bueno, entonces aquí dice que en la medida que la fuerza o longitud de, en este caso de Y, esta que está aquí, aumenta, el efecto de giro, o sea, el efecto de giro es mayor. Esta tendencia a la rotación causada por la fuerza, en este caso Fx, se le llama momento de una fuerza o simplemente momento. Y lo escribimos como M subíndice por. De manera particular se observa que en la figura 3.11 el eje Z es perpendicular al plano XY. Mientras que Z se va arriba. El cual contiene a Fx y dy. Y que este eje interseca el plano en el punto O. Bien, aquí está O, y a partir de ahí sale la fuerza, un brazo de palanca. Y como ya habíamos, y la experiencia nos dice que si el brazo de palanca es mayor o bastante grande, casi no vamos a aplicar fuerza. Pero si es muy cortito, ¿qué va a pasar? Por mucha fuerza que le apliquemos, no va a aflojar este tubo, no va a girar.
Entonces, esa es la interpretación de lo que es un momento respecto a un punto. Por ejemplo, si ahora se considera la aplicación de la fuerza Fz a la llave, así como se indica aquí, esta fuerza no hará girar la tubería, lo que le decía. Y si lo coloca aquí la fuerza, pues no va a hacerlo girar. En su lugar ahora, la tubería, pues, con respecto al eje Z, es donde estamos procurando que gire, pues, es la aplicación de esa fuerza. En su lugar, dice, tenderá a hacer girar la tubería alrededor del eje, es decir, dependiendo cómo vamos a aplicar la fuerza. Si esto lo cambiáramos, que esto pudiera girar, haría un giro así alrededor del eje. Pero por el momento lo puede hacer nada más en este eje. Entonces habrá que mostrarse que en la realidad no será posible hacer girar o rotar la tubería en esta forma. Es decir, si nosotros lo aplicamos sobre el eje Z, que no hubiera distancia. Dice entonces aquí lo que estamos buscando es una tendencia a la rotación, es decir, no nos interesa en este sentido, nos interesa como está indicado. ¿Qué debo hacer? Aplicar esta fuerza para que suceda esto. Muy bien, y entonces aquí se va a generar, si tiene rosca derecha, este tubo empezaría a subir hacia arriba. ¿Sí? Bien, que va a ser perpendicular a este plano que tenemos aquí en AD, ya en lugar del vector A o vector B que hablábamos ahora son D y N. Luego le podemos dar una calidad de vector a este D, obviamente usando los vectores unitarios. Bueno, entonces aquí lo importante es que estamos buscando la tendencia de giro producida por una fuerza como la que estamos indicando allí, utilizando una herramienta como es la llave Stultz. Bien, aquí observamos pues hay diferentes maneras según qué queramos. Si es aflojar, por ejemplo, este tubo tiene un sentido. Si es apretar, tiene otro sentido. Opuesto al de apretar, será el de aflojar. Es decir, si este tubo es de rosca derecha, que gira así, para aflojar sería precisamente lo contrario. Para el caso general del análisis anterior, ahora consideremos una fuerza y el punto, en este caso el punto O, que se ubica en el plano sombreado en la figura 13-14, así como lo tenemos aquí. El momento MO con respecto al punto O a un eje que pasa a través de O y sea perpendicular al plano, así como lo tenemos aquí. Resulta ser una cantidad vectorial, puesto que tiene magnitud y dirección. Es decir, este es el plano, este es el brazo de palanca, y aquí en el extremo aplico una fuerza. A la hora que aplico esta fuerza, esto tiende a girar. Y avanzaría hacia arriba ese vector. Este es el famoso vector C, siendo A y este fuera B. Pero ahora a este le llamamos brazo de palanca y este le llamamos fuerza. ¿Cómo calculo o cómo es la magnitud del vector momento respecto a este punto O? Es fuerza, distancia, método escalar. ¿Cuánto de fuerza estoy aplicando? ¿Qué distancia hay respecto del punto O? Que es el punto de referencia. Observamos pues de que donde D le estamos llamando brazo de palanca o la distancia perpendicular desde el eje. Desde el eje en el punto O. A la línea de acción de la fuerza
Entonces, las unidades de magnitud del momento consisten en fuerza, distancia. Aquí está, fuerza, distancia. ¿En qué nombre tienen? Pues Newton, metro. Newton es la fuerza, metros, la distancia. Esto sería lo que tenemos en esta figurita. Ahora, dirección. La dirección del momento MO se especifica utilizando la regla de la mano derecha especificada al inicio. Ahora sí, lo que decíamos hace un rato al principio. Desmontar esto. Muy bien. Esto, bueno, ahí va. Vamos a ir corrigiendo esto. Ahí vamos. Hemos despejado. Entonces aquí decíamos, pues, estamos en esta figura. Se tenía pues de que este vector era perpendicular al plano. F y D pues son los que tenemos aquí en este plano, y aquí pues hay una tendencia como esta que tenemos aquí. MO es lo que le estamos llamando esa tendencia de giro. Y puede considerarse pues también como un vector deslizante porque actúa en este caso, MO se describe con una flecha como un vector con giro. Aquí está. Bueno, entonces esto es la misma figura aquí como si estuviésemos viendo en un plano, pero desde arriba veríamos esto y veríamos un giro en bueno. Entonces aquí pues es el vector, y luego lo que nosotros necesitamos, esto sería para una sola fuerza, solamente la fuerza ahí. Bien. Entonces aquí está el momento. Seguimos. Aquí tenemos otra figura. Momento resultante. Lo que sucede con uno sucede con más de una fuerza. Por ejemplo, aquí, si este es el punto de referencia, aplico una fuerza a una distancia de 1. En el mismo punto aplico una fuerza de 2 con este sentido. En el mismo punto aplico una fuerza F3 con un D3. Todas, este brazo de palanca con F es perpendicular. Este también con este es perpendicular y este con este perpendicular. No necesariamente, porque eso sería para usar un método que se llama el método escalar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a estos tres momentos, fuerza 1 con D1, haría girar así a esta superficie. El D2 con F2, aquí debe ser F2, haría girar a este elemento igual. Luego este, D3 con F3, ¿cómo lo haría? También. Quiere decir entonces que vamos a tener lo que se llama un momento resultante, perpendicular a los brazos de palanca y las fuerzas que tenemos indicadas ahí. Bueno, eso se llama ya un resultante, ¿sí?, de un momento resultante de un conjunto de fuerzas. Entonces allí haríamos que momento 1 sería F1 con D1, momento 2 sería F2 con D2, y momento 3 sería F3 con D3. Se sumarían esos tres y nos van a dar este vector. Bien, continuamos.
A eso se refería, este es el momento resultante que acabo de explicar. ¿Cuándo sucede? Si un sistema de fuerzas coplanares se encuentran en el plano XY, entonces el momento producido por cada fuerza con respecto a ese punto O estará dirigido a lo largo del eje Z. Acabo de ocupar. Dice, en consecuencia, el momento resultante MR de O del sistema puede determinarse en forma simple. Bien, sumando algebraicamente los momentos de todas las fuerzas, puesto que todos los vectores son colineales, se puede también escribir la suma de vectorial de forma simbólica, como suma de momentos en RO es sumatoria de fuerzas que quede. Cualquiera de los dos están expresando lo mismo. El símbolo de giro es en sentido opuesto al de los manecidos del reloj escrito junto a la ecuación indicada que por convención escalar de signo, es decir, podemos producir o decir que le vamos a llamar positivo y que negativo. Puede ser que el sentido de la manecilla del reloj digamos que es positivo, lo contrario va a ser negativo. Bueno, eso es lo que vamos a convenir. Entonces, por ejemplo, el momento de cualquier fuerza será positivo si se encuentra dirigido a lo largo del eje Z hacia arriba, mientras que un momento es negativo si se encuentra dirigido hacia abajo. Bueno, esas son, digamos, las observaciones que tenemos que hacer antes de aplicar y qué es lo que sucede. Por ejemplo, aquí tenemos que hay que determinar la magnitud y dirección del momento producido por la fuerza aplicada en este punto A con respecto al punto ¿quién? P. Aquí está P, bueno, este es el brazo de palanca. Pues aquí lo que podemos hacer es entonces generar este vector, lo podemos pasar con una componente perpendicular a este brazo de palanca. ¿Sí? Y la otra paralela. Entonces se descompuso este vector de manera así y así. Ya lo tenemos. Ahora, ¿cómo es que le llamamos? 5 coseno de 60 grados. Y este sería 5 seno de 60 grados, que sería esta componente. Y este sería categoría seno. Por eso, coseno y seno. Bueno. Ahora, ¿qué me interesa o qué debo hacer? Buscar los brazos de palanca perpendiculares a cada fuerza. Por ejemplo, aquí sabemos que vale 5 kilonewtons la fuerza. Se proyectó aquí por coseno de 60 grados. ¿Cuál es su brazo de palanca respecto al punto P? Aquí aparece, es el origen en este caso, P. Su brazo de palanca de esta fuerza es este. Hagamos de cuenta que esta fuerza lo deslizo aquí y este brazo de palanca debe ser perpendicular si estamos usando el método escalar. Y aquí aparece menos 5 kilonewton coseno de 60 grados. Esta fuerza. ¿Cuál es su brazo de palanca? Es este. Hasta que toque tu línea de acción. ¿Cuánto? Aquí aparece, ¿no? Por aquí está. Más, ahora esta fuerza. 5 seno de 60 grados es esto. Entonces, ¿cuál es su brazo de palanca también? En este caso, bueno, para este es el de 5 coseno, su brazo de palanca es 3. Ahora, para 5 coseno de 60 grados, aquí me faltó esto, y por 6 metros, es decir, su brazo de palanca de esta componente debe ser este, de aquí hasta aquí, de esta.
Y su brazo de palanca de esta debe ser de aquí hasta aquí, ¿sí? Entonces aquí este es el de 3 y este es el de 6 metros, que sería este. ¿Sí? Aquí creo que tenemos un error. Sí. Si es esta 5 por 6 metros, debe ser esta. 5 seno de... Bueno, ahí creo que está borrado. Creo como 5 coseno integrado. Vamos a ponerlo así por el momento. Vamos a corregir para enviárselos bien antes de dándole una pulidita. Bueno, la cuestión era, pues, cómo vamos a interpretar los brazos de palanca si a quién corresponde. ¿Por qué? Porque aquí ya se descompuso. Pero mientras no estaban de manera perpendicular, brazo de palanca con componente del vector. Cuando ya está así, ahora sí identificamos cuál es su brazo, ¿verdad? Esta está actuando así, por lo tanto su brazo de palanca es este. ¿Okay? Bueno, entonces aquí sería, vamos a, del punto menos 5 coseno de 60 sería este. Bueno, si lo dejo así, aquí debe ser 6. Sería, si tomo así como está aquí, debe de ser 6. Más, ahora 5, aquí sí, así como estaba. Y entonces, aquí debe ser seno, 5 seno de 60 grados. Aquí era 6, ahí debe cambiar entonces debe ser 3. Si ya usamos 5 coseno de 60 es este. Este debe ser 5 seno, aquí debe ser seno de 60, pero brazo de palanca debe ser aquí. Bueno, está un poco encima la figura. Vamos a mejorarla. Aquí debe ser entonces brazo de palanca 3. Esa debe ser la. Bueno, aquí estas cantidades lo que estamos haciendo es nada más modificar, nos va a dar esto, pero hay que ver que 5 coseno de 60 me dé y de 5 seno de 60 y 3 si me da esto, o si no, puede que esté invertido. Bueno, es cuestión de ir, pero este sería el planteamiento. Ya nada más vemos los números estén de manera correcta. Y en la captura creo que se cometieron algunos errores. Aquí otra vez se movió la figura. Vamos a corregirla. Aquí está completo aquí. Bueno, espero que no sea que haya estado estimado y por eso lo están moviendo mal. Que me movieron ahí. No, ahí está bien. Bueno, vamos a ver aquí. Determinar la magnitud y dirección del momento resultante producido por las fuerzas indicadas en esta figura. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es ir descomponiendo las fuerzas tal como lo tenemos allí. Vamos a mover esto otra vez. Un poco encimado. Bueno, vamos a ver aquí qué pasó. Ahí está, creo que ahí se compuso. Bueno, aquí, independientemente de las figuras, aquí lo que podemos hacer o buscamos un brazo perpendicular a esta fuerza, o descomponemos esta fuerza en sus componentes horizontal y vertical. Y con eso entonces nos vamos aplicando el método escalar. Vamos entonces, voy a revisar esto que esté totalmente correcto para que la siguiente sesión yo se las haga llegar bien, pero bien depurado. Aquí estuvo un poco la captura, creo que hubieron algunos errores, pero lo quiero revisar antes y seguir con, ahora sí, lo demás. Bueno, entonces para el día de hoy era lo conceptual, generar algunos ejercicios y luego seguir.
seguir así como lo estamos viendo aquí. Por el día de hoy, bueno, ya llevamos más de una hora, casi hora y media. Vamos a concluirla hoy, nuestra sesión. Vamos entonces, me voy a la parte, vamos a dejar de compartir. ¿Ok? Y aparecemos aquí nuevamente. Bien, espero pues aquí veo el grupo, qué bueno que ya estamos asistiendo, conectándonos para seguir siempre, pues ahora sí, con nuestro curso. Espero que al rato subir algunas tareas que ya tengo mm, ya preparadas para que les empiecen a trabajar de tal manera que pues vayamos avanzando en su curso, pues no se, pues, se haga lo más sencillo posible, aprendiendo obviamente, y empezamos a abordar, ya vamos prácticamente 2 capítulos avanzados, pero lo importante es que ustedes aprendan, todos aprendamos, ¿verdad? Y obviamente generando las evidencias de trabajo, como son las tareas, y ya en un no muy lejano, en un tiempo no muy lejano, haremos la primera evaluación. Pero dejemos que las cosas ya estén debidamente, pues ya resueltas y retomemos nuestros cursos con toda la normalidad posible. Con esto me quería despedir. Si no tienen algún comentario, jóvenes, estoy en la mejor disposición de hacer las aclaraciones que ustedes consideren pertinentes. Voy a detener entonces la grabación y en un rato les hago llegar este material.